todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí, gracias por estar ahí. Vamos a hacer la continuación hacia la región de Mikulov. Hoy vamos a ver el castillo de Mikulov. Es espectacular, les cuento que está el castillo, al lado hay una montaña donde hay unas ruinas de otro castillo. Ahí les colocaré el nombre cuando me lo sé. Y también hay una iglesia en todo enfrente, hay como está el castillo, hay un hueco ahí y la iglesia en una montaña chéverísima. Se llama San Sebastián la iglesia, eso sí me di cuenta. Y el castillo se llama el castillo de Mikulov, que es la ciudad donde está, que es el mismo nombre del departamento. ¿Se acuerdan que eso está justo al lado de Austria? Y Austria está ahí abajito solamente. Y es muy importante porque en ese tiempo acuerden que el comunismo llegaba hasta allí. Y Austria era capitalista y el comunismo era pues en República Checa, que llamaban Yugoslavia, ¿no? Así que muy bacano eso. Después les hago otras tomas porque después me fui para Austria, así les mostraré un poquito de Viena, que estuve allá. Pero muy bacano este video, espero lo disfruten. Ahí les voy a contar lo que más me di cuenta y todas las cosas. El camino muy chévere, pues seguí en la moto y todo. Iba a ir a otro castillo pero no alcancé porque acuerden que me quedé en las ruinas que estaban en el otro video anterior. Tienen que ver lo que ese video, muy bacano. A mí yo pienso que es uno de los videos más chéveres que he hecho, así que espero les guste de igual manera pero ese me gustó mucho. Y finalmente llegamos al castillo de Mikulov. Está en el pueblo o en la ciudad que se llama igualito, que se llama Mikulov. Ahí les escribo para que no nos confundamos. Este castillo está en un sitio histórico eslovaquio y empezó desde el final del siglo XIII, o sea que casi como en los años 1200 fue construido, pero en 1719 y 1730 se reconstruyó bajo el reinado de la reina Distrustein. A ver si lo voy a escribir también porque no sé cómo pronunciarla. ¿Qué tal esos jardines, esa entrada? Les cuento que todo es súper bien arregladito. Esta fuentecita estaba apagada, no sé por qué estaba apagada, me imagino que era porque estábamos como en noviembre, pero imagínense lo chévere, la paz que da y todo, que es muy chévere. Miren este castillo, esta es la parte pues que se ve desde el jardín. Ahorita de todas maneras le puedo hacer mucho más tomas con el dron, le voy a tratar de explicar y una vez ahí para que se ubiquen en el pueblito y todo. Pero a este castillo en la Segunda Guerra Mundial le fue muy mal porque se destruyó por un fuego. Entonces les tocó reconstruirlo en 1950 como lo ven hoy y es un estilo barroco. Después de esto, el castillo se convirtió en el sitio oficial del Museo Antropológico y colecciones históricas, incluyendo artefactos relacionados con la historia local de la producción del vino. Es muy productor de vino esta región y bueno, ahí seguimos pues.
Bueno, espero lo estén disfrutando. Vean cómo estamos desde aquí, desde el jardín otra vez. Ahí está la ciudad enfrente, y enfrente del castillo, digámoslo así, está esta montaña donde está la iglesia, que no se llama iglesia sino que se llama la capilla de San Sebastián. Les muestro esta toma de dron para que se ubiquen más o menos donde está el castillo y donde está la iglesia. Esa iglesia fue hecha en esa montaña, y a esa montaña le llaman la montaña Santa. Supuestamente tiene 3 altares dentro. Yo subí pero estaba cerrada, así que no pude ver mucho más, pero ven pues cómo tiene su caminito para llegar hacia allá, y es como digamos que cada estación tiene que rezar o algo así. Es muy bonita porque es imponente enfrente pues del castillo. Es inclusive más alta que el castillo. Con el dron me di cuenta, unos 20 metros más alta que la punta del castillo. Por lo que pude leer, fue construida al mismo tiempo que el castillo en el siglo XIII. Por eso es que tiene semejante ubicación. Les cuento aquí esta toma del dron. Como ven, está la iglesia, está el castillo, y entre los dos está todo lo que hemos visto. Está la iglesia de Santa Ana, está la fuente de la Santa Trinidad, está la entrada principal del castillo, y está la iglesia a la parte derechita ahí. Así que sigamos el tour pues. Volvemos a ver la plaza principal y vemos unas ruinas al fondo. Esas ruinas es de un castillo que fue hecho antes del castillo de Mikulov, y se llamaba el castillo de Cabra. Como ven, tiene una iglesita en la mano izquierda también, pero era un castillo mucho más pequeño y ya está abandonado. No alcancé a encontrar mucho más historia de él, pero aquí se ve pues relacionado. Miren dónde está el castillo nuevo y miren dónde está el viejo, al fondo en la mano derecha arriba. Bueno, les cuento que se me alargó el video, así que vamos a hacer una segunda parte. Esta primera parte me imagino que fue del castillo un poquito, y en general pues alrededor, como ven, es un sitio espectacular. Hay muchísimas cosas que mirar, así que le di la vuelta de la iglesia enfrente, le di la vuelta de la iglesia que está en la plaza principal, le di un poquito de las ruinas, que esas ruinas son increíblemente bonitas. Yo caminé después ahí, lo que pasa es que ya no tenía batería, pero muy bonita. Así que en la segunda parte vamos a hacer la caminada por dentro del castillo, unas poquitas tomas ahí por encima del techo y todo, así que muy chévere quedó. Así que nos vemos en la segunda parte. Ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse, y ahí nos vemos en la próxima. Chao pues, Mikulov.